amigos, por seguir en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de posibilidades para conectar con ustedes, analizar la noticia que tenemos en el tapete. Hoy lunes amanecimos con muchos temas, con muchos problemas. Parecería si el mundo se estuviera acabando. Y así también está nuestro querido pueblo hermano Haití, ahí frontera con nosotros. Creo que las cosas están un poco difíciles. Eso va a tener repercusión también en nuestro país. Y creo que eso también tiene que llevarnos a nosotros a una reflexión de cómo estamos caminando como sociedad, de cómo estamos caminando como individuos, que necesitamos organizarnos como estructura, organizarnos como país, pero como país también con una clase política que es la que nos dirige. Pero también hay que saber que esa clase política que nos dirige lo está haciendo muy mal en este momento. Y lo que hemos visto, lo que está pasando en Centroamérica, lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en algunos países de América del Sur, también eso nos dice que tenemos que cuestionar, tenemos que valorar, tenemos que evaluar nuestra conducta, nuestra práctica de cómo vamos avanzando y caminando como sociedad dominicana. Aprovecho el espacio hoy con un invitado especial, un joven talentoso, un joven preparado, con una PhD, como dicen, en lo que es el área de la literatura, y que al mismo tiempo se ha dedicado también a poder expresar con letras, en hojas de papel, y publicar algunos libros. Y creo que eso a nosotros como sociedad, desde la parte positiva, nos tiene que ayudar a mirar los talentos que tenemos en el país. Y muchos de esos talentos inclusive están viviendo fuera del país, porque muchas veces nosotros como sociedad, como Estado, como gobierno, no le damos las oportunidades para que esos jóvenes puedan desarrollar esa parte profesional, ese aporte que quieren hacer a la sociedad, al país, pero también a la humanidad, desde este pequeño país, desde esta tierra, desde esta República Dominicana. Así que le damos la bienvenida a nuestro amigo Hayden Carrón, a tu espacio Voz para el Cambio. Un placer estar aquí. Sí. Carrón, yo estoy muy contento porque mirando el libro que tú has publicado, quiero empezar por el libro, porque tanto Alfonso Torres como este servidor estamos también trillando el mundo de la literatura, hemos publicado algunos libros, y creo que cuando uno conecta con personas también que hacen lo mismo, ya uno se siente identificado. Pero poder ver este libro sobre, y más que es una novela, ver la portada y ver el nombre, ya uno como que le llama la atención. ¿Qué puede escribir Carrón sobre Orlando Martínez? ¿Qué te inspira a escribir esta novela? ¿Y qué implica que esta novela sea, primero ganó un premio el año pasado? Sí, el premio de Funglode de novela. Y segundo, fue uno de los libros más vendidos en la Feria del Libro Internacional que se celebró recientemente en el país. Y me gustaría escuchar un poquito sobre ti, pero también sobre la obra. Siempre cuando uno hace una obra también hay parte de uno, y que la gente que está ahí conectando con nosotros en Voz para el Cambio, poder conocerte un poquito más. Pues primero agradecerte la invitación por estar aquí. El libro Orlando, Humano y Ajeno es un libro que básicamente trata no sobre la vida, no sobre la muerte de Orlando Martínez, que es lo que generalmente uno escucha. Siempre se escucha sobre los asesinos, sobre los asuntos políticos. A mí no me interesaba narrar ese tipo de historia. A mí me interesaba mucho hablar sobre la vida y la época en la que vivió Orlando Martínez. Entonces, lo que yo hago en la novela es, a través de 5 personajes, mirar la vida desde la niñez de Orlando Martínez hasta su muerte y conectarlo
con la influencia que tuvo esa muerte en la vida política e histórica de la República Dominicana a partir de ahí. Entonces, la novela transcurre en un periodo de unos 25 a 30 años, desde la muerte de Trujillo prácticamente hasta los años 90. Se hace mucha mezcla de tiempos, se hace mucha mezcla de puntos de vista, y lo que me inspiró a hacer la novela fue sobre todo el desconocimiento que yo he visto que tiene mi generación, las personas de mi generación, sobre los hechos y la historia dominicana después de la muerte de Trujillo. Nosotros tenemos múltiples historias, múltiples personajes muy importantes que cayeron durante los 12 años de Balaguer, y que la juventud simplemente no conoce, no sabe qué hicieron, por qué lucharon. Entonces, la novela intenta, claro, siempre desde el ámbito de ficción, intenta dar paso a conocer a esas figuras, a conocer lo que ha vivido nuestro pueblo desde la muerte de Trujillo, y también a dar un poco de contexto para que los jóvenes sepan de dónde venimos, para saber por qué estamos donde estamos. Sí, mirando esta novela y conociendo muchos escritores, a veces se le acusa, se le interpela, porque a veces no están apegados a la historia. Y eso pasó aquí con Mario Vargas Llosa con La Fiesta del Chivo. Empezaron a atacar y él lo que dijo fue que él no escribió un libro de historia, sino que él lo que escribió fue una novela. ¿Qué tiene de este contexto histórico de cuando la persona lea la novela se pueda encontrar con ese personaje dentro de un espacio que puede ser real por el contexto y la parte ficticia, pero que la gente pueda conectar con la historia? Sí, mira, lo que pasa con la novela histórica es que es una forma muy que conecta mucho con la gente, porque lo que tú haces es que tomas una época, unos personajes conocidos, una historia que se conoce, y le metes todo lo que es lo subjetivo, le metes todo lo que es la imaginación. Entonces se crea como un personaje redondo, se crea por ejemplo, cuando uno está leyendo un libro de historia, nunca te cuentan qué está pensando el personaje, no te cuentan cómo le afectó tal o cual hecho. Entonces, la novela histórica ayuda a entrar en la psicología de la historia. Y eso hace, obviamente, que las personas crean que todo pasó exactamente como lo dice. Uno está acostumbrado a leer los libros como si fueran todo cierto. Y en ficción no hay nada más lejos. Lo que le pasó a Vargas Llosa, y yo haciendo entrevistas en otros lugares también me ha pasado ese tipo de preguntas, es el no entender que la novela histórica sigue siendo invención, sigue siendo novela. Uno no se propone, y por eso no se puede juzgar el libro por qué tan correcto es y qué tanto se apega a la historia, sino cómo funciona la narrativa. Mi novela es sobre todo ficción. Sí, hay hechos que han sido narrados en libros de historia, hay personajes que han sido tratados y hablados en libros de historia, pero mi objetivo no es la corrección histórica. Mi objetivo es darle carne, darle fuerza a esos personajes y a esos hechos, y a través de la total invención dar un panorama de lo que yo como autor pienso que pudo haber pasado. Vemos qué es lo que te motiva a que puedas escribir la novela, este gran libro. Ahora, mirándolo desde el impacto hacia tu persona, de la motivación de escribir la novela, pero sobre todo también de poner la novela a un concurso y que ganaste ese concurso, y luego ver esta novela, este libro, de los libros más vendidos en la Feria del Libro Internacional aquí en el país,
¿Qué implica eso? ¿Qué impacto provoca eso en ti, entendiendo que este es tu primer hijo, tú, que escribe y lo pone y lo comparte con el público? ¿Qué implica eso en tu vida? Bueno, uno siempre escribe para ser leído. El círculo del escritor es crear para luego ser consumido. Cada lector lee su propio libro y le da interpretaciones que uno no ha imaginado. Por ejemplo, a mí me llegan mensajes que hablan sobre cosas que yo digo de lugares o personajes que básicamente esa no fue mi intención, pero esa es la interpretación que hacen las personas sobre eso. Luego lo del concurso, a mí me parece que hay los concursos literarios en República Dominicana son un apoyo invaluable a los nuevos talentos. Me parece que ese filtro que da pasar por un jurado y tener el aval de una organización, en este caso la Fundación Global, ayuda muchísimo tanto a darse a conocer como a que el libro llegue a más personas. Entonces por eso yo decidí concursar en el premio de la Fundación Global, que se hace cada 2 años solamente, sale novela. Y yo no tengo ninguna queja, el trato y la publicación del libro y cómo se ha hecho ha sido todo excepcional. Y luego, bueno, es muy gracioso cuando leen lo que uno escribe y la gente le pregunta, tanto positiva como negativamente, porque también hay que decir que al ser una novela histórica, hay gente que se siente ofendida, porque hay gente que se siente reflejada negativamente o hay gente que se siente injustamente tratada. Entonces uno siempre tiene que estar diplomático, porque claro, no importa cuántas veces yo diga, esto es una novela, es una invención. La gente, y sobre todo la gente que se ve reflejada en la época, puede sentirse ofendida o puede sentirse no valorada en el escrito. Entonces ha sido una experiencia muy gratificante para mí, ver la obra publicada, ver el interés que ha causado. Las ventas han sido una sorpresa para mí. Yo no pensaba que iba a haber un interés. Por ejemplo, quiero anunciar a través de este medio que la primera edición, que fue la edición que hizo la Fundación Global, se ha agotado en apenas 6 meses. Entonces ahora vamos a sacar la segunda edición para que pueda ser asequible en librerías, por internet, en Amazon y en diferentes ambientes. Sí, ahí ya tú has adelantado algo, pero desde los planes inmediatos a corto plazo ya entendemos que se agotó la primera producción. ¿Cuáles son los planes ahora? ¿Está en volverlo a publicar? ¿Ya está en imprenta? ¿Qué piensa hacer? Sí, que la gente lo pueda tener. Ya está en imprenta y a finales de este mes estará ya en librerías disponible. El segundo plan, que es muy interesante, es que he sido contactado por productores de cine que les interesa convertir la novela en una película. Entonces estamos trabajando para firmar un acuerdo de adaptación de la novela y no sabemos muy bien cómo va a funcionar eso, pero hay la intención de varias productoras de convertir el libro en una novela, porque es una historia que se presta mucho para el cine, y en la producción cinematográfica nacional hay poco historia, hay poco de este tipo de personajes, de este tipo de situaciones que se vivieron durante los 60 y los 70. Sería bueno, Carrón, ya tenemos la novela, pero sería bueno indagar un poquito sobre el autor de la novela. Vamos a ir a una brevísima pausa y cuando regresemos entonces vamos a conocer quién es Haider Carrón.